Buenos días, agradeciendo a ustedes en este evento, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia llamada ¿Por qué a los mexicanos no les gustan las matemáticas?, impartida por el doctor José Octavio Camaño Romero, quien es ya maestro jubilado, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Nayarit, profesor investigador de los CENDIS Paulo Freire. Sus estudios de licenciatura es en Economía por la Universidad Patricio Lumumba en Rusia, Moscú, licenciatura en Filosofía por la UNIVA, licenciatura en Matemáticas Educativas por la Universidad Autónoma de Nayarit, estudios de maestría en Enseñanza de las Matemáticas por la UDG, maestría en Neurociencias por la Universidad de Colima José Martí, doctorado en Matemáticas Educativas en la Universidad de Monterrey. Su trayectoria en la Universidad Autónoma de Nayarit es la siguiente. Miembro del Comité Central del Estuahual en la década de los 70s y 80s, fundador del primer centro de investigación de la universidad, Centro de Investigación de Didáctica Aplicada, promotor fundador, en conjunto con un grupo de universitarios, del surgimiento de los programas en Matemáticas y Educación, coordinador del programa de Matemáticas, primer director de la licenciatura en Matemáticas, primer coordinador del área básicas e ingenierías de la Universidad Autónoma de Nayarit. En su trayectoria fuera de la universidad, integrante del Comité Nacional del Partido Comunista en los 70s, primer director, refundador de la preparatoria 20 de noviembre en Las Varas, Nayarit, a inicios de los 80s, diputado federal suplente por Nayarit PT en la 65ª legislatura y tesorero general de Molpes Nayarit en los años 2000. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Pues me dejaron mudo, con tanta presentación. No había recapitulado toda la trayectoria, pero en fin. Bueno, ahí tenemos el calendario azteca. Está en una piedra. Está hecho mucho antes de la colonia, de la invasión de los españoles. La pregunta es, ¿cómo lo hicieron para diseñarlo? Porque si ustedes se fijan, es una serie de círculos. En aquel entonces no había el número pi, y menos en ellos. Pero además, no solamente es una serie de círculos, sino que además está esculpido en una piedra. La pregunta natural es, ¿cómo creemos que hicieron para construir los círculos y dentro de los círculos esculpir las figuras? Vamos a llamarle figuras. La siguiente, por favor. Aquí tenemos la imagen pintoresca del calendario. Esa imagen nos muestra, pues, la dificultad para la construcción. La que sigue. Pero aquí tenemos otro monumento. Es un monumento que habría que preguntarlo cómo lo hicieron, porque es un monumento que se hizo mucho antes de la llegada de los españoles. Cuando llegaron los españoles,
había la localización en el plano. Descartes había hecho la localización en el plano. Pero, ¿qué nos indica este documento? Este monumento nos indica que hay una localización en el espacio, no solamente en el espacio, sino es una localización en el cosmos, porque tienen que ver el paso del sol en el reflejo de sombras para significar al Quetzalcóatl, la llegada del Quetzalcóatl. Eso cada año lo vemos. ¿Cómo lo hicieron para diseñarlo? La que sigue. Mínimamente debieron de haber trabajado no solamente en el espacio, sino con figuras voluminosas. Pero luego viene otra cosa. No era una maqueta. No había maquetas en ese entonces. Había que construir en firme. Y no se podía mover, porque no solamente no había una maqueta, no se podía mover porque era una construcción que debería de empezarse a hacer con piedras. Esas dos figuras nada más, el calendario azteca y el monumento este, ¿qué nos indican? Que nuestros antepasados, desde antes de la llegada de los españoles, ya eran no solamente matemáticos, porque para diseñar se ocupaba la matemática. No solamente eran matemáticos, sino eran constructores, y constructores que hacían las cosas no solamente con las tres dimensiones. Las tres dimensiones son para el espacio, sino con dimensiones cósmicas, calculada para que al paso del sol, en un momento de la circunferencia de la Tierra, proyectara sombras, y proyectara sombras precisamente en cierto y determinados lugares. Por eso nosotros debemos estar no solamente felices, sino debemos estar orgullosos de nuestro pasado científico. ¿Qué tiene que ver esto con lo que quiero expresar? Que no somos tontos, que tenemos inteligencia natural, pero que no nos han dejado desarrollarnos. Si ustedes se fijan, la columna vertebral de todas las ciencias es la matemática. Si nosotros no despegamos en el estudio de la matemática, lo único que se va a garantizar es que seamos científica y tecnológicamente dependientes de Estados Unidos.
Pero, ¿por qué no nos enseñan las matemáticas como debe de ser? Cuando yo me fui a la Unión Soviética a estudiar, salí de la preparatoria y debo de decirles que era el mejor estudiante de matemáticas, junto con mi amigo que se le murió su hijo, Francisco Javier Sandoval Torres. Cuando llego a Moscú, nos hicieron una evaluación de conocimientos. ¿Y saben qué pasó? Que salí con conocimientos hasta la séptima clase o al séptimo grado, porque los grados eran del 1 al 12. ¿Qué quiere decir? Que yo llevaba una información científica y una formación además equivalente al primer año de secundaria. Eso explica por qué la Unión Soviética destacó y pudo enfrentarse científica y tecnológicamente a los Estados Unidos. Pero si nosotros no nos preocupamos por enseñar matemáticas, no es porque nosotros no queramos, es porque el sistema educativo mexicano, y no solamente mexicano, sino latinoamericano, está hecho de tal forma que no nos quieren enseñar matemáticas como debe de ser, para garantizar que nosotros sigamos siendo científica y tecnológicamente dependientes de los Estados Unidos. Pero ¿cómo es que lo logran? Sencillamente a través de los gobiernos, a través de las secretarías de educación pública, a través de los planes de estudio, a través de la formación de los maestros de la básica, y a través de impedir que se reformule los planes de estudio. Si nosotros nos fijamos no había hasta ahora con Andrés Manuel López Obrador, no había la educación inicial. Hay tres o cuatro etapas del desarrollo de los niños. De 0 a 3 años es el primer desarrollo. De 3 a 6 años es el segundo desarrollo. De 6 a los 12 años es el tercer desarrollo. De los 12 a los 16 o a los 18 años es el otro desarrollo. Y de los 18 a los 25, 30 años es el otro desarrollo. Porque deben de saber ustedes que nuestro cerebro termina de desarrollarse exactamente de 25 a 30 años.
todavía los jóvenes que nos llegan a la licenciatura todavía están en pleno desarrollo cerebral. Pero no solamente eso, de 0 a 3 años es el momento donde el niño nace con la capacidad para la lectura, la matemática y la estadística. Un niño chiquito nace con esas disposiciones. Que no puede hablar, pues claro que no puede hablar, porque su madurez todavía no llega a estos momentos. Pero él ya percibe y entiende desde chiquito, percibe y entiende los fenómenos de cantidad, los fenómenos de probabilidad y los fenómenos de comunicación en el lenguaje oral. Si no se trabaja ese momento, va a crecer un niño que no va a sustantivar o a desarrollar todas sus capacidades. Pero luego viene el otro periodo, el periodo del preescolar, de los 3 a los 6 años. El periodo del preescolar es para consolidar todo aquello que tiene capacidades el niño, para desarrollarlo. Pero ¿qué pasa o qué pasó con los gobiernos que tuvimos anteriormente hasta el de Andrés Manuel López Obrador? Que no le hicieron ninguna atención a la edad de 0 a 3 años, a la educación inicial que se llama. Fue con Andrés cómo se tiene en la ley de educación la incorporación de esa etapa como educación inicial. Pero no solamente eso, sino que los gobiernos anteriores, incluyendo ahora el de Andrés Manuel, veían a esa etapa como guarderías. O sea, se trataba de guardar un objeto que come, que hace pipí y que hace popó. No se trataba de estimular su desarrollo. De educación inicial y de educación preescolar. Eso vino como consecuencia de que en el periodo anterior con Calderón se generaron pues todas estas guarderías y se siguió la inercia de las guarderías. Y llega el niño al primer año con una formación de guardería, no con una estimulación de desarrollo. Pero llega el primer año de primaria. ¿Y qué pasa en el primer año de primaria? Que le echan puras mentiras.
Trabajan con los números naturales al principio, luego con los números enteros, y le dicen que no hay números negativos. Y entonces todo se lo enseñan de tal manera de que no aparezcan los números negativos. La primera mentira. Luego llegan, eso se hace el primero y segundo año. No se les dice que el conjunto de los números enteros son números positivos y números negativos. Primer mentira. Luego se llega al tercero o cuarto año. ¿Y qué es lo que se ve? Los famosos quebrados. Se ven los famosos quebrados, pero no se ve ni el máximo común divisor ni el mínimo común múltiplo. Por tanto, no pueden desarrollar sumas de quebrados, salvo que sean dos quebrados nada más, pero más de dos quebrados no los pueden hacer, porque no saben máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Y luego viene el otro problema, que no les dicen que eso corresponde a el conjunto de los números racionales. Por tanto, ya viene de primero y de segundo año con que no hay números negativos. Y en números racionales, pues tampoco va a haber números negativos. Y luego viene el quinto y el sexto año. En el sexto año se supone que deben de culminar con los números reales. Pero no pueden culminar con los números reales porque no se les enseñan los números irracionales. Si no les enseñan los números irracionales, pues la recta real va a tener un montón de pozos y no va a ser continua. Y entonces viene la otra mentira, pues, de que no hay números irracionales. Y salen con esas deficiencias de la primaria. Y van a la secundaria y se encuentran con otras mentiras. En el primer año de primaria, fíjense cómo está conectado. En el primer año de primaria se debe de trabajar el número perdido. Y en el primer año de secundaria se debe de trabajar una incógnita, ecuación de una incógnita, que no es otra cosa más que el número perdido, expresado o representado por una X. Si no se trabajó adecuadamente en primer año de primaria o en la primaria, pues no se va a comprender en la secundaria. Pero no solamente eso, pasan al segundo año, o sea, el primer año de primaria, el álgebra no la van a entender. Pasan al segundo año y viene otra mentira. La mentira de que no hay raíces negativas. ¿Y por qué no hay raíces negativas? Porque enseñan la cuadrática y la cuadrática no es más que
la parábola que cruza los ejes de las X. Y los valores de la cuadrática son el cruce de los ejes de las X. Si la parábola no cruza los ejes de las X, pues no va a haber soluciones en los reales, porque la recta es el campo de los números reales. Y como no va a haber, pues dicen que no hay raíces cuadradas negativas. ¿Qué quiere decir esto? Que no enseñan los números complejos. Los números complejos que deben de enseñarse antes de enseñar la parábola o la cuadrática. Y en los números complejos, pues sí hay raíces negativas, precisamente. Raíz de menos 1 es la i. Y entonces habrá que decirles que el campo de los números complejos contiene al campo de los números reales, a su vez este contiene al campo de los números irracionales y a su vez este contiene al campo de los números enteros. Pero eso no se les dice, puras mentiras pues. Salen con esas deficiencias, con esas mentiras de la secundaria y entran a la preparatoria. Y ahí se la acabó. Porque el estudiante o el niño ya sale predispuesto a las matemáticas. ¿Y qué es lo que hace? Buscar leyes o buscar alguna licenciatura que no tenga matemáticas. ¿Verdad? Y entonces, pues, la columna vertebral de todas las ciencias, pues no la tenemos. No hay. Y no hay porque la Secretaría de Educación Pública pasada y presente no quiere que haya, por no generar un conflicto de intereses con los Estados Unidos. Porque nosotros dependemos científica, tecnológica y políticamente de los gringos. ¿Verdad? Ese es el problema, pues, que tenemos. Pero no solamente eso. En el siglo presente, en lo que va de estos años, los 23 años, se desarrollaron las neurociencias. La neuroeducación es la ciencia que estudia o las ciencias que estudian el cerebro, el comportamiento del cerebro. Hace 14 o 15 años, en esta universidad, por invitación de Celinda Elena Mora, yo tuve un programa en radio, porque no había televisión, que se llamaba Matemáticas al Aire. Por fortuna lo tengo grabado, lo digo. En ese programa yo me di cuenta de que estaban surgiendo las neurociencias. Y en ese programa yo propuse públicamente que nosotros deberíamos de integrarnos en esa emoción del estudio del cerebro a partir de las neurociencias. Y que deberíamos de comprar o de tener prestado, aunque fuera, resonancia magnética, etcétera, etcétera.
jubilé, nadie hizo caso, y todavía a estas alturas no sabemos nada de neurociencias. Eso es en relación a nosotros como universidad. Estamos atrasados, pues. No estamos generando conocimiento de punta de este milenio. Estamos generando información de hace siglos atrás, pero no de este siglo. Por tanto, tenemos que hacer algo, pues. Ustedes, yo ya estoy jubilado, ya me voy, ya me queda poco tiempo. Pero los jóvenes, los maestros jóvenes, los maestros activos y los estudiantes deben de hacer algo, pues. No es posible que sigamos, pues, en ese estado, no solamente de inconformidad, sino de atraso intelectual y científico. Fíjense ustedes que hace unos días tuve una charla en este sentido en la Escuela de Matemáticas. Invité públicamente y también mandé mensaje a la Escuela de Ciencias de la Educación. Porque estos temas deben de ser temas de la Escuela de Ciencias de la Educación, no de economía ni de matemáticas. Son temas educativos, temas pedagógicos. De ahí deben de salir propuestas. Pues no fue nadie. No solamente me dio lástima que no haya ido nadie, sino me dio mucha preocupación. Me dio mucha preocupación porque, como quiera que sea, yo soy universitario, soy de aquí, con todas mis fallas, soy de aquí. Me debí y me debo a esta universidad. Todavía sigo cobrando mi pensión. Y me da lástima que en nuestra universidad no haya, pues, la comprensión de las necesidades históricas que tenemos. Pero en fin, vamos a seguirle. La próxima. Ahí está el cerebro. Vamos a hacer un poquito de plática de neurociencias. Ahí está el cerebro. Este cerebro está compuesto por 4 lóbulos. El lóbulo frontal, lóbulo occipital, acá arriba, lóbulo parietal, arriba, lóbulo occipital, acá atrás, y lóbulos temporales. Son los 4 lóbulos del cerebro. Adelante. El cerebro está compuesto por unas células que se llaman neuronas. La comunicación entre las neuronas es unidireccional, en una sola dirección. Está el núcleo, empieza donde se llaman dendritas, por ahí entra la información, pasa por ese cordón blanquizo o amarillo que se llama axón y sale por las terminales de los axones. Es una neurona
o una célula nerviosa típica. Así son las células que tenemos nosotros en el cerebro. Adelante. Y se comunican al final de los axones. Hay unas bolsas que salen los neurotransmisores, y la de abajo es una dendrita que tiene una especie de concha para que caigan los neurotransmisores. Pero esa especie de conchita está muy, digamos, especializada. No puede caer cualquiera. Cada neurotransmisor tiene su receptor, ¿verdad? Y si ahí se fijan, la comunicación es unilateral. La que sigue. Pero hay dos tipos de sinapsis. A eso la conexión se le llama sinapsis. Hay dos tipos de sinapsis. La sinapsis bioquímica, que es la de los neurotransmisores, y la sinapsis bioeléctrica, que es el paso de las electricidad de los campos eléctricos o magnéticos. Son dos tipos de sinapsis. O sea que las células, las neuronas, hay neuronas que se comunican con neurotransmisores y hay neuronas que se comunican con electricidad, ¿verdad? Hay dos tipos de conexiones, ¿verdad? Adelante. ¿Y qué pasa ahí? Se generan las conexiones entre todo el mundo de neuronas. Una neurona puede conectarse con otras de cientos de miles de formas, y se forman las redes neuronales. Esas son las mentadas redes neuronales. Adelante. ¿Y qué es lo que tenemos? Dos hemisferios que están conectados, los dos hemisferios. No es que trabaje uno y el otro no, los dos hemisferios trabajan. El cerebro trabaja al 100%. No es cierto que trabaja al 10%, trabaja al 100%. Y trabaja al 100% con los dos hemisferios, independientemente de que cada uno de los hemisferios esté propenso a cierto tipo de actividades, pero trabaja al 100% con los dos hemisferios. Adelante. Los axones son las terminaciones, son las que nos permiten conectarnos o conectar a una célula con la otra, a una neurona con la otra. ¿Qué quiere decir esto? Esto es muy importante. Que toda esa materia blanca son axones, y todo ese entramado es conexiones de regiones de cerebro. O sea,
el cerebro tiene materia blanca y tiene materia gris. La materia blanca son axones, son las conexiones, y la materia gris son los cuerpos celulares. Y ahí vemos que está conectado entre sí todas las regiones cerebrales. Lo único que nos dicen ahí es qué tipo de regiones cerebrales están conectadas. Pero lo que importa es que sepamos que todo el cerebro está interconectado. Está interconectado. ¿La que sigue? Ahí vemos pues la comunicación que hay entre los dos hemisferios. O sea, trabajan intercomunicados. Hay comunicación entre ellos. Adelante. ¿Y qué es lo que pasa? Que tenemos no 5, tenemos 7 sentidos. No tenemos 5, tenemos 7. O sea, el sentido vestibular, que es el del equilibrio, y el sentido propioceptivo es el de la fuerza, de hacer ejercicio, etc. Además de los otros sentidos clásicos. ¿Por qué es importante esto? Adelante. Porque todos los sentidos van a mandar información. El sentido trabaja a partir de un estímulo. Y a partir de ese estímulo van a mandar información al tálamo. Y el tálamo va a distribuir esa información. Y a través de las estructuras subcorticales las va a mandar o al hipotálamo o a la amígdala, pero va a mandar toda esa información. ¿Qué quiere decir que va a mandar esa información? Quiere decir que recibe neurotransmisores, genera neurotransmisores y está conectado con los otros órganos y va a mandar neurotransmisores o va a mandar bioeléctricas. ¿Ya? ¿Por qué es importante saber esto? Porque esto tiene que ver con educación. Esto tiene que ver con educación. ¿Qué quiere decir que tiene que ver con la educación? Quiere decir que nosotros debemos de enseñar a través de todos los sentidos. Debemos de enseñar a través de todos los sentidos. El sentido del tacto, la manualidad, el sentido del gusto, el sentido visual. ¿Por qué es importante esto? Porque muchos de nosotros, incluyendo su servidor, antes de que supiera esto, pues yo me paraba y hablaba, nada más, y si acaso usaba el pizarrón, pero no hacía una dinámica en donde participaran los estudiantes, porque no sabía, evidentemente, no usaba los otros sentidos. ¿Verdad? Hay que usar los otros sentidos. Adelante. Y bueno, ahí está la relación que existe y además la conexión que existe entre neuronas. Adelante.
Y viene otro fenómeno muy importante, que es el fenómeno de la memoria. O sea, que tienen que ver las neuronas con la memoria. O la memoria tiene que ver con las neuronas. ¿Y qué es la memoria? Desde el punto de vista neurobiológico, simplemente las conexiones que hay entre neuronas. Si activo esas conexiones, mi recuerdo viene. Si no activo esas conexiones, pues no viene mi recuerdo. O sea, que la memoria es a partir de las conexiones, son conexiones entre neuronas. En eso consiste exactamente la memoria. Adelante. Y ahora, aquí tenemos el verde, es el hipocampo. Llega la información de todos los sentidos, el tálamo la manda al hipocampo y el hipocampo se encarga no solamente de unificarlas, sino de mandarlas. El hipocampo manda a otros lugares para que se generen las memorias. El hipocampo es la memoria de corto plazo, porque hay memorias de corto plazo y hay memorias de largo plazo. En el hipocampo están las memorias del trabajo, de corto plazo, la memoria del trabajo. Cuando estamos trabajando en algo, cuando estamos estudiando en algo, está el hipocampo trabajando y teniéndolas. Si nos interesa, las manda para la memoria de largo plazo. Si no, la desecha. Si no nos interesa, la desecha. ¿Verdad? Adelante. Y ahí tenemos las áreas de la memoria. La primera memoria que se genera en el niño, en el ser humano, es el área verde. Es la memoria que a partir del cerebelo, la parte verde de abajo es el cerebelo, que a partir del cerebelo se genera tanto la parte de arriba como la parte de allá alta y la del medio. Son memorias implícitas. Las memorias del cerebelo son memorias implícitas. Son memorias que nosotros las adquirimos inconscientemente. Si nosotros vamos a aprender a manejar o andar en bicicleta, implícitamente estamos teniendo una memoria que no es racional, una memoria que es de manera digamos irracional, ¿verdad? Y esa memoria empieza a funcionar desde que el niño, antes de nacer. Se fijan ustedes que el niño antes de nacer se mueve. Pues ahí está generando con los movimientos la memoria implícita, sus movimientos que están siendo registrados ahí. Pero no solamente eso, sino es la memoria que al último desaparece. Es la memoria que al último desaparece. La azul es la memoria semántica. La memoria semántica es la memoria de los conceptos.
Nosotros ahorita hicimos algún ejercicio, tuvimos una charla y cada uno de ustedes trajo a la memoria algunos conceptos. Surgen precisamente de la memoria semántica. Es la memoria de los conceptos. La memoria, Rosita, etcétera, es la memoria de trabajo. Esta es la memoria de trabajo, la memoria de corto plazo. Toda esta parte frontal. Y toda esta parte frontal lo manda al hipocampo verde que veíamos allá, y el hipocampo verde lo distribuye. ¿Verdad? Lo distribuye. Adelante. Esto es muy importante. Nuestro cerebro no capta todo. Nada más capta aquello a lo que se le pone atención. No capta todo. Por tanto, la atención es importante que la generemos en nuestros alumnos para que se mande a una memoria de mediano o de largo plazo. Pero ¿cómo voy a generar atención? La voy a generar no con la lista. Normalmente es lo que yo hacía. Llegaba al salón y me ponía a nombrar lista, a pasar lista, ¿verdad? Fulano de tal, mangano de tal, etcétera, etcétera. Pues ahí no generaba la atención. Si acaso generaba la atención en el que estaba saliendo la lista para que dijera presente, pero ya se olvidaba. Entonces tenemos que generar la atención. ¿Y quién genera la atención? Las emociones. El estado de satisfacción, el estado de tranquilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que llegar al grupo, hacer algún ejercicio que dé tranquilidad, respiración, etcétera, etcétera. Llamar, como hace rato llamamos la atención con las figuras que construyeron los aztecas y los mayas, para poder entrar y generar la atención para que se registre en las memorias. Ese es el objetivo, que se registren en las memorias. O sea, que lo que hablemos, si no todo, por lo menos alguna parte quede registrada en las memorias. Adelante. Hay dos además de la emoción, de la memoria, está la percepción, que es importante para el aprendizaje. Y hay dos percepciones que son claves. Una es la percepción visual y otra es la percepción auditiva. La visual, bueno, entra a través de los ojos, llega al occipital. Del occipital va a un área de comprensión que se llama Wernicke. De Wernicke va a un área de producción que se llama Broca. De Broca va a un área motora y ya podemos hablar. Ese es el ciclo que debemos de tener, la percepción, ¿verdad? Debemos de percibir.
en el área o en la región de Wernicke, o sea, así se le llama a ese conjunto de neuronas, Wernicke, ¿verdad? Ahí es un área de comprensión de lo que se está percibiendo, ¿verdad? ¿Por qué es un área de comprensión? Porque no todo lo que se percibe se comprende, ¿verdad? Y entonces ahí es donde se da la comprensión, y de ahí pasa a Broca, que es para la producción del habla. Y la producción del habla solamente se da cuando hay una vinculación con el área motora para que nos haga hablar, ¿verdad? Adelante. La otra es el estímulo auditivo. O sea, entra por los oídos, va a una parte, sigue la misma ruta, va al área de comprensión, luego pasa al área de producción, luego al área motora y sigue la misma ruta. ¿Por qué es importante? Porque son las dos áreas que nosotros manejamos. La vista para comunicarnos y el oído. Nosotros como maestros son las dos áreas que fundamentalmente manejamos. La vista y el oído. Por eso es importante que la sepamos. Adelante. ¿Y por qué es todo esto? Para que vean, de izquierda a derecha, es un niño recién nacido, que tiene sus dispositivos para aprender. Al mes ya hizo una trabazón de neuronas, ya generó algún conocimiento, ya hubo un aprendizaje. El niño aprende viendo. Si ustedes, las mamás sobre todo, si se acuerdan, su niño cuando era bebé, se les quedaba viendo a la cara. Porque a partir del habla de la mamá va a ir registrando no solamente los sonidos desde chiquitos, sino el movimiento de la boca. O sea, va a estar aprendiendo cómo se mueve la boca, cómo salen los sonidos, aunque él no pueda sacar los sonidos porque todavía no está capacitado para sacar sonidos, pero está aprendiendo. Por eso las tablets y los teléfonos son nocivos. Van a generar y están generando un gran problema de comunicación. Porque están chiquitos y en lugar de hablarles, les dan un teléfono para que se entretengan. O una tablet, ¿verdad? Y entonces eso va a generar un problema de comunicación, va a generar un problema de lenguaje. No van a aprender el lenguaje, y menos el social. El lenguaje es social. La comunicación es social, ¿verdad? Y ese entramado, lo único que nos dice es cómo van aprendiendo los niños, cómo se van generando las sinapsis de los niños. La última es de 6 meses. Y siguen además los entramados. No se acaban los entramados hasta los 25, 30 años. O sea que cuando nosotros tenemos
alumnos en la licenciatura todavía están generando entramados, todavía estamos generando sinapsis en nuestros alumnos. ¿Ya? Después de 30 años, se mantienen, se generan algunos, pero con mucha dificultad. Pero no solamente con mucha dificultad, sino que a veces con una dificultad que en ocasiones resulta extremadamente difícil. Pero los viejos seguimos aprendiendo, seguimos generando entramados de neuronas. Adelante. Y se forman las redes neuronales, lo que decíamos hace rato. Adelante. Ahora, ¿cuáles son las funciones cognitivas requeridas en el aprendizaje? Está el lenguaje, porque es la comunicación. Está la memoria de trabajo, porque es la que vamos a usar. Está el control inhibitorio, porque es la que nos va a dar la capacidad para detenernos y no cometer errores. Está la atención, la emoción, la percepción, la visoespacialidad para ubicarnos, la memoria de largo plazo, la flexibilidad que debemos de tener para en un momento dado fijar o cambiar nuestro foco de atención y tener conocimiento de otra naturaleza. La anticipación, la toma de decisiones, la planificación, el razonamiento, etc. ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Adelante. Quiere decir que debemos de tener una dinámica grupal con nuestros alumnos. ¿Por qué? Porque a lo mejor algunos de nuestros alumnos tienen alguna función deficiente, y entonces se tiene que compensar con la de otros alumnos. Tenemos que hacer una dinámica grupal en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Adelante. Y hay la comunicación de varias regiones cerebrales, como ya veníamos diciendo anteriormente. Adelante. Y las implicaciones prácticas sobre las creencias, o sea, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues debemos generar en nuestros alumnos el amor a la ciencia, el amor al aprendizaje, etcétera, etcétera, etcétera. Pues muchas gracias. Tengo una pregunta. Sí. ¿Por qué los mexicanos no aprendemos matemáticas? A ver, no escuché. Ahí te va el micrófono. Sí, pues yo me escuché con atención. La verdad es una explicación así muy compleja. Por ejemplo, a mí me queda claro que las neuronas se activan precisamente a partir de impulsos, por eso actúan de manera muy específica cuando
la gente consume drogas, es decir, funciona como un diapasón que hay que activar para que la gente ponga atención y pueda realizar ciertas actividades. Por eso es que nos juegan tan rudo en el asunto de los vicios y de las drogas y todas esas cosas. Pero más allá de eso, me queda la duda porque he enfrentado precisamente esa misma situación. Mire, yo tengo 28 años en la universidad y me he dedicado al asunto de las matemáticas. Cuando fui estudiante, era un estudiante medio tirando a malo de matemáticas. Tuve muchos problemas y ahora me da pena cuando les platico a mis estudiantes. Luego mi señora me dice: "Ay, no habías de platicar eso". No, la verdad es que no me da vergüenza. Ahora soy maestro de matemáticas y me da pena porque yo les digo: deben ustedes de saber que un estudiante malo de matemáticas ahora es un maestro, como para que me vean con precaución, pues decir, bueno, vamos a tomarlo con más precaución. Y la gran frustración que yo tengo es que efectivamente a nuestros estudiantes no les gustan las matemáticas. Yo ya un poco viejón, me pongo a pensar que quizá el asunto, o sea, más que a nivel de la corteza cerebral, yo creo que son motivaciones de tipo cultural, de tipo social, de tipo sociológico, que son las que pudieran actuar para ayudar un poco para que los estudiantes se interesaran en eso. Y entonces me he llevado mis frustraciones. Por ejemplo, hace 2 años casi me infarté cuando un estudiante me dijo que por qué tenía que saber él que 2 más 2 eran 4. Y entonces, pero con una ferocidad, con una seguridad que a mí me dejó muy pensativo. Yo dije, bueno, entonces, ¿qué estoy haciendo? Entonces, ¿a qué me he dedicado toda la vida? Si hay un estudiante que de repente se levanta y te plantea su derecho a la ignorancia, entonces, pues tú te tienes que poner a pensar. Por ejemplo, cuando en esta universidad tú ves, por ejemplo, semanas culturales donde todo está presente en esas festividades de los estudiantes, menos la cultura, o te toca escuchar las canciones de mami, si tu novio te chupa, ¿sabe qué? En la universidad, en lugar de estar discutiendo por qué los estudiantes tienen que saber ¿por qué 2 más 2 es 4? Es una pregunta que ahora ya me resulta muy, muy interesante. La verdad, pues no se trata de dar mi propia conferencia. Yo le agradezco mucho. Yo me voy con una frustración que le quiero compartir. Cuando era un estudiante muy malo, alguien me dijo que había un maestro que quizá me podía ayudar. Entonces, pues yo fui a buscarlo. Ese maestro era el maestro Rodolfo Dávalos de la Prepa 1. Y entonces era una persona muy ocupada. Y me dijo, vamos a hacer un trato tú y yo. El trato es que lo que tú y yo discutamos y estemos de acuerdo el día de hoy, ya no lo vamos a estar discutiendo el día de mañana. ¿Verdad? Entonces yo le dije, de acuerdo. Mire, yo le dije, ¿qué traigo? Yo pensé que se ocupaba una calculadora atómica o alguna cosa importante. Me dijo, te traes mañana un lápiz, un borrador y una libreta de papel de imprenta. ¿Sabe una cosa? En 3 semanas me devolvió. Me hicieron exámenes nuevamente y resulta que me gané, o sea, saqué un 100. Me dice el maestro que me revisó y que me hizo los exámenes. Me dice, ¿por qué estabas tú aquí así? Desde entonces fui un buen estudiante de matemáticas y ahora me dedico a eso tantito. Bueno, pues le quiero decir cuál es mi gran frustración. A lo largo de mi carrera he tratado de cambiar la vida de un estudiante, así como el maestro Dávalos lo logró conmigo. Tengo 28 años, no lo he logrado y yo creo que me voy a retirar sin haberlo podido alcanzar. Esa meta que yo me tracé hace muchos años como homenaje a lo que pudo hacer el maestro Dávalos conmigo. Mire,
yo era un estudiante jodido y en la escuela donde estaba me convencieron de que no servía para estudiar. Y entonces, para no dejarlos con la duda, quiero decirles que ¿qué creen que hizo el maestro Dávalos conmigo? Me devolvió a quinto de primaria. Yo creo que los problemas de matemáticas de los universitarios se sitúan en quinto de primaria, y de manera muy modesta, de manera muy honesta, creo que un ejercicio de contrición que pudiéramos hacer cuando reconocemos que tenemos problemas de ese tipo sería como un ejercicio colectivo, que esta universidad se planteara la posibilidad de devolvernos a veces hasta quinto de primaria, y hacerlo con humildad, y de ahí para adelante va a ver que las cosas van a cambiar. Entonces me solidarizo mucho con lo que sintió. Yo también he sentido muchas veces eso mismo en esta universidad. A veces he llegado a la conclusión de que hace mucho tiempo ya no tenemos universidad, que le seguimos llamando así a una escuela grandota, pero eso no nos lleva a la universidad. Y ese tipo de fenómenos parece que a nadie le importa. Por lo pronto, pues yo me preparo. El año siguiente quizá me retiro y volviendo a escuchar esa canción de mami, si tu novio no te echó en la pura universidad, ¿verdad? En la Universidad Autónoma de Nayarit, que es la casa donde nos desarrollamos, y se supone que es la casa de la cultura. Este espacio se llama Ciudad de la Cultura, y la palabra que más oímos afuera ahí entre los estudiantes cuando están comiendo con Don Chuyo, donde sea, es la UB. Entonces, pues yo ya no sé dónde quedó la cultura. Igual entre hombres y mujeres, y no sé, oye, qué pedo. Es el lenguaje que usamos entre los estudiantes y entre los universitarios. Yo también, a veces yo digo, ay, pues que también digo, ay, que la UB, no sé, pues, ¿no? Entonces, pues vamos discutiendo ese tipo de cosas, y quizás después de entenderlas y discutirlas, pudiéramos poder contestar esa pregunta que usted se hizo, y que yo le agradezco mucho por habernos invitado a esta reflexión tan profunda. Muchas gracias y felicidades, maestro. Un abrazo. Bueno, buenos días, doctor Camelo. Siempre es un gusto escucharlo, aunque llegué un poco tarde porque estábamos en reunión. De todas maneras, lo que me tocó escuchar, pues sí me retroalimenta, sí fue un aprendizaje, y más que nada también las aportaciones de los compañeros. Y creo que también mi pregunta va hacia el mismo sentido que decía el maestro Ricardo Becerra: ¿por qué los mexicanos no aprenden matemáticas? ¿O por qué es difícil para los mexicanos aprender matemáticas? A lo mejor juntarla con otras preguntas en relación a si es responsabilidad de los profesores que damos cursos de matemáticas, o es responsabilidad del contexto, o sea, del sistema, de los gestores, o sea, de las instituciones, de los gobiernos, de las instituciones, de las mismas políticas educativas, en relación a la forma en que han venido, dentro de mi punto de vista, y creo que dentro del punto de vista de varios, corrompiendo la formación académica, y más en el caso de las matemáticas. El doctor Ricardo Becerra decía, a veces los estudiantes se dan a la tarea de exigir su derecho a no aprender o a no saber. Yo me pregunto, también es otra pregunta, ¿hasta qué punto la supuesta discurso de inclusión realmente ha hecho que se logre la inclusión en la educación? Porque tenemos tenemos personas que ingresan a cualquier institución educativa sin ningún interés de aprender. Y entonces es realmente un derecho, es un derecho que se incorpore y que se convierta prácticamente en un obstáculo para la enseñanza, porque al menos yo como profesora sí es desmotivante tener estudiantes que están en el aula sin querer aprender. O sea, me desmotiva
y propician un ambiente tan sano en el grupo. Hace unos días me preguntaban algunos chicos, estoy dando algunos cursos de matemáticas, y me preguntaban, y no es la primera vez que me preguntan, siempre me dicen: maestra, se nota que a usted le apasionan las matemáticas. Así era para el estudiante. Yo sí fui buena estudiante. Yo sí fui buena estudiante de matemáticas. Te lo voy a decir lo mismo que el maestro Ricardo. A mí siempre me gustaron todas las cuestiones cuantitativas, me gustaba la física, la química, la biología y la matemática. Me dice: ¿por qué se le nota? O sea, se observa que se le nota. Y le digo: sí, o sea, a mí me gusta la matemática. Ser maestra de matemáticas empezó a dejar de gustarme. ¿Por qué? Porque creo que es de las áreas más difíciles para un profesor ser maestro en cursos en que los estudiantes no tienen interés de aprender. Y que aparte uno se convierte como que si fuera el malo de la película, porque yo he dado materias que no tienen que ver con matemáticas y me dicen: ay, maestra, qué simpática es, pensábamos que era más sangrona. ¿Por qué? Porque es una materia que no es de matemáticas, pero doy matemáticas y me convierto en la mala de la película. Entonces, ¿qué tanto tiene que ver el logro de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas en México, más con el contexto, con el sistema educativo, que con la forma en que el profesor está enseñando? Que no dudo que hay profesores que también somos o son muy irresponsables en la enseñanza y no se ocupan o no se preocupan. Pero sí creo, y me da gusto cuando hay más profesores, porque los estudiantes no pueden estar, pero me da gusto cuando están profesores más en una conferencia, porque expresamos lo que estamos viviendo y entonces no nos sentimos como tan aislados, ¿no? Y podemos entre todos tratar de abonar a resolver el camino. Bueno, es felicitar al maestro Carmelo por la conferencia y por compartir experiencias, conocimientos. El viernes estábamos platicando con Octavio Carmelo Abedor. Estaba la maestra Mónica y yo le hice un comentario a ella y a los dos cuando estudié yo allá en Rusia. Teníamos al maestro, primero estudié en el lugar donde se formó el creador principal de la cohetería espacial soviética, Karalyov, de ahí era egresado. Teníamos un maestro de matemáticas, nos daba la conferencia magistral ahí, y cuando él supo que yo era de México, lo dijo públicamente. Ante esa cultura mexicana, dice, me quito el sombrero de aquellos que fueron tan precisos en el calendario azteca. Y por lo que mostró hoy usted de las imágenes de las pirámides, cómo nuestros ancestros hacían esas dimensiones espaciales para tener una precisión matemática. Y ese fue el comentario del maestro de matemática, ya casi jubilado, que era el diseñador de los cohetes espaciales de la Unión Soviética a la Luna y a Marte. Ese era el maestro que teníamos. Pero antes de eso, a nosotros nos hicieron un examen antes de entrar para ver cuál era el nivel educativo en matemática de preparación de los estudiantes de América Latina. ¿Qué frustración fue? Que la mayoría de América Latina salimos con un nivel entre el quinto y sexto de primaria comparados con los estudiantes de allá de ellos. Entonces, esto quiere decir, cuando tenemos este tipo de pláticas y lo que dice el doctor Ricardo Becerra, pues es frustrante, porque escuchamos de muchos estudiantes que no nos gustan las matemáticas. Ay, no, si van a dar matemáticas no vamos a entrar. Ay. Pero yo considero que en nuestra universidad, por ejemplo,
nosotros estamos en el eje volcánico transversal. No tenemos ningún biólogo aquí en la mano. Es más, no sabemos ni utilizar los, ¿cómo se llama? Para los terremotos. Tenemos. Entonces, la universidad es el cerebro del Estado. El principal, digamos, una de las principales instituciones, si no la principal, en todo nuestro Estado, es la que debe proponer estos grandes proyectos. Y yo considero que una columna vertebral es el programa educativo relacionado con la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas desde la infancia, para ser una gran potencia. Y como me lo dijo el maestro en aquel entonces, allá en Rusia, dice, sus vecinos no quieren porque no quieren al Japón chiquito a un lado. Una potencia en grande como fueron sus matemáticos ancestrales. Gracias. Pues muchas gracias por las opiniones, y debo de decirles que Rodolfo Dávalos era un maestro ejemplar, porque se nos fue, se formó con nosotros. Nosotros generamos lo que en aquel entonces se llamaba el nodo de matemáticas en combinación con el CIMESTAR, y a partir de ahí surge la licenciatura en matemáticas, que al principio eran matemáticas educativas, pero que hoy le quitaron lo educativo y lo dejaron en pura matemática pura. Yo pienso que debe de seguir existiendo matemática educativa, o en su defecto que Ciencias de la Educación haga su programa de enseñanza de las matemáticas, porque si nosotros no generamos matemáticos, no vamos a tener científicos ni tecnológicos. Vamos a estar dependiendo, como dice el maestro, de los Estados Unidos. ¿Ah? Yo les agradezco que me hayan escuchado. En realidad, yo pensé esta charla para profes, para ustedes, porque finalmente nosotros tenemos que informarnos y que generar el ambiente para que podamos resurgir, no surgir, sino resurgir como herederos de la ciencia de nuestros ancestros, porque nuestros ancestros eran científicos. La muestra está en el calendario azteca y en Chichén Itzá. O sea, ahí está la muestra. Y les agradezco pues que hayan puesto la atención, y esperemos que con la venia de la maestra directora podamos seguir utilizando este espacio, que es un espacio emblemático. Es emblemático por muchas razones, porque nos costó construirlo, ¿verdad? Y además de que lleva el nombre de Carlos Marx, yo creo que todavía lo llevan, ¿verdad? Además de que lleva el nombre de Carlos Marx, pues debe de ser un espacio de discusión de todos estos fenómenos y problemas sociales, ¿verdad? Y yo le agradezco a la directora, y esperemos que me salude a su esposo.
Y bueno, pues que podamos estar por aquí en alguna otra ocasión. Muchas gracias por todo, ¿no?